El caso de George Stinney Jr. es uno de los más desgarradores e impactantes en la historia de la justicia en Estados Unidos. A los 14 años, este joven fue condenado a muerte en 1944 por el asesinato de dos niñas blancas en un pequeño pueblo de Carolina del Sur. Su condena fue rápida, su juicio casi inexistente y su ejecución igualmente apresurada. Si quieres descubrir todos los detalles de ese caso, te aconsejo que te quedes en este vídeo. Bienvenidos y Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tienes toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. El 23 de marzo de 1944, en el pequeño pueblo de Alcolu, Carolina del Sur, dos niñas desaparecieron mientras paseaban en bicicleta. Betty June Vinegar, de 11 años, y Mary Emma Thames, quien había cumplido 7 años la semana anterior. Salieron a recolectar flores, pero nadie sospechaba que ese día, tan común a simple vista, marcaría sus destinos trágicamente. Con el paso de las horas y la creciente preocupación de sus familias, la noticia de su desaparición se extendió rápidamente por todo el pueblo. A medida que la tarde se convertía en noche y las niñas no regresaban, la angustia de sus madres aumentaba. En un esfuerzo por encontrarlas, los habitantes de la zona, sin importar su color de piel, comenzaron a organizarse en patrullas de búsqueda. Aunque la segregación racial era feroz y el pueblo estaba profundamente marcado por la división entre la comunidad blanca y la negra, esta noche los límites raciales fueron dejados a un lado. Aquí conocemos a George Stinney, un trabajador del aserradero local y padre de 4 hijos, quien se unió a las patrullas de búsqueda. Su hijo, George, un niño de solo 14 años, también se sumó a esta incansable búsqueda, aunque sin saber aún el papel que jugaría en la resolución de este misterio. Al cabo de varias horas, el cuerpo de las niñas fue hallado en un terreno apartado, en las afueras del pueblo, en una zona de residencias negras, donde vivían las familias afroamericanas. Ambas niñas estaban muertas, y los golpes de su cráneo dejaban claro que habían sido asesinadas de una manera brutal. La violencia con la que se descargó el ataque fue realmente inhumana. Una barra de acero, un trozo de tronco o algún otro objeto contundente se utilizó para propinarles una paliza mortal. El asesinato fue, sin lugar a dudas, un acto lleno de rabia y violencia extrema. Horas más tarde, los investigadores encontraron lo que parecería ser el arma homicida, un trozo ensangrentado de durmiente de la vía, tirado entre unos arbustos cercanos a la escena del crimen. Aunque la evidencia del arma fue un hallazgo importante, lo que realmente comenzó a presionar el caso fue la necesidad urgente de encontrar un culpable. La indignación de la comunidad blanca por el asesinato de 2 niñas en un pueblo donde las tensiones raciales ya eran altas hizo que los investigadores se apresuraran en dar con el responsable. La presión aumentaba. No solo se trataba de resolver el crimen, sino también de dar una respuesta rápida ante el asesinato de 2 jóvenes blancas en una zona predominantemente negra. El pequeño pueblo se encontraba dividido y la búsqueda del culpable rápidamente se centró en la comunidad afroamericana. No tardaron mucho en encontrar a un sospechoso, George Stinney Jr., un adolescente negro de 14 años, quien mencionamos anteriormente. Este había sido visto por algunos testigos cerca de la zona donde se encontraban los cuerpos. De hecho, durante la búsqueda, George había mencionado que había visto a las 2 niñas pasar por su casa esa mañana y había señalado la dirección hacia donde se dirigían. Esta declaración aparentemente inocente se convirtió en la única pista que los investigadores necesitaban para vincularlo con el crimen. Poco después, los agentes de policía fueron a la humilde casa de la familia Stinney. Al regresar, la escena fue caótica. Los policías irrumpieron violentamente, gritando y desenfundando sus armas. La hermana pequeña de George, aterrada, se escondió en el establo donde descansaba la vaca de la familia, temerosa de que también la arrestaran. Mientras tanto, George, confundido y asustado, insistió en que él no había hecho nada malo. A pesar de sus protestas, fue arrestado y llevado sin contacto con su familia, quienes pedían desesperadamente poder verlo y hablar con él. La hermana de Stinney afirma que ella estaba junto a su hermano el día del asesinato y que, por lo tanto,
Era imposible que él las hubiera asesinado. Sin embargo, lo peor de esta historia comienza ahora. Lo que sucedió durante las horas de interrogatorio permanece como un misterio, ya que este estuvo incomunicado. Sin embargo, podemos intuir que fue sometido a largas horas de presión, abuso físico y psicológico. Los detalles de cómo se obtuvo su confesión son oscuros. La versión oficial fue que George había reconocido haber asesinado a las niñas, pero la confesión no fue registrada de manera formal ni escrita. Los policías no pudieron ponerse de acuerdo sobre los detalles del supuesto relato. Además, el joven no tenía capacidad para defenderse adecuadamente, ya que su abogado defensor, un hombre sin experiencia en derecho penal, no presentó testigos ni cuestionó la evidencia presentada por la fiscalía. Por lo tanto, más adelante tampoco apeló la condena. Este juicio fue un espectáculo de rapidez inusitada. En apenas 5 horas, el jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos, emitió un veredicto de culpabilidad, sin que se presentara ninguna prueba concluyente. El juez, sin mostrar ninguna consideración por la edad del acusado, decretaría la pena de muerte, argumentando que según la ley de Carolina del Sur, los jóvenes de 14 años podían ser tratados como adultos. La comunidad blanca evidentemente se encontraba satisfecha con la resolución de este caso, por lo que ayudó a calmar las tensiones raciales. Sin embargo, la familia de George se encontraba destrozada por esta injusticia. Durante su tiempo en prisión, George, entre lágrimas, le aseguró a su compañero de celda que él no había hecho nada malo y que no lograba entender por qué se encontraba en esa situación. De hecho, menos de una semana después de la condena y de dicha sentencia, miembros del famoso Ku Klux Klan, encapuchados de blanco, incendiaron varias casas y asesinaron a 3 hombres afroamericanos. Pero sorprendentemente, ninguno de los responsables de estos crímenes fue detenido ni perseguido por la justicia. Desde que fue sentenciado hasta su ejecución, George esperó 53 días. Con el agotamiento de las vías legales, su única posibilidad de salvación era el perdón del gobernador Ollie Johnston, quien en el último momento podría haber conmutado la pena de muerte por una cadena perpetua. Sin embargo, más preocupado por complacer a su electorado que por mostrar clemencia, sentenció: si el sistema penal la impuso ese castigo, por algo será. No hubo misericordia para George. George Stinney finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica, midiendo apenas 1,57 metros de altura y pesando solo 43 kilos. Era demasiado pequeño para dicha silla. Tuvieron que usar una Biblia como asiento para que alcanzara las correas. Los testigos informaron que la máscara colocada sobre su rostro era demasiado grande y se cayó durante la ejecución, exponiendo su rostro mientras recibía la descarga eléctrica. Una auténtica atrocidad. La ejecución fue rápida, pero la indiferencia de la sociedad y de las autoridades ante los derechos de un niño afroamericano se reflejó en la falta de protestas o apelaciones. A pesar de esta crudeza, la población blanca vio en ello una lección ejemplar sobre el orden y la supremacía racial. Incluso a día de hoy, George Stinney aún mantiene un triste récord. Es la persona más joven en ser ejecutada en Estados Unidos. Sin embargo, su caso no terminaría aquí. Su legado no desapareció. Décadas después, una nueva generación de activistas y defensores de los derechos humanos comenzarían a cuestionar la validez de su condena. Incluida su hermana, ya anciana, luchó porque se reabriera su caso, y ya sería en 2014, 70 años después de la ejecución, que la jueza Carmen Tevis Mullen reabrió el caso. Tras revisar el expediente, concluyó que el juicio de 1944 había estado lleno de errores procesales graves y que George había sido víctima de una de las injusticias más flagrantes que ella había visto en toda su carrera. Mullen determinó que el joven no había recibido un juicio justo, que la confesión obtenida durante el interrogatorio no era válida y que la defensa había sido casi inexistente. En una sentencia histórica, la jueza declaró que George Stinney Jr. era inocente. La decisión fue un acto de justicia tardía, pero un paso importante para reparar una de las muchas heridas abiertas por el racismo institucional en los Estados Unidos. La historia de George Stinney no solo resalta la brutalidad del sistema judicial en un momento de tensiones raciales, sino que también subraya la importancia de revisar casos históricos y asegurarse de que la historia, aunque tarde, se haga finalmente.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más casos impactantes en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte así como darle like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.